Continuamos en el set de entrevistas. Está con nosotros el arquitecto Alfredo Villarroel. Él es profesional urbanista y precisamente vamos a hablar sobre el orden urbano en la ciudad de Santo Domingo, la capital de la provincia. ¿Qué está pasando con este tema? Hemos avanzado, hemos retrocedido, porque no olvidemos que esta ciudad tiene un acelerado crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional no se ha detenido. Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, mi querido amigo. Un gusto saludarle y gracias por la invitación. El tema central de la entrevista era la ciudad moderna. Entonces vale la pena que con usted recordemos de dónde se acuñó esta frase de la ciudad moderna. Esta frase nació en el año 2000, cuando don Clever Paz y Miño Flores, de gratísima recordación, él creó, dentro de sus elementos de campaña y de publicidad, el tema de Pero la claro, ciudad es un moderna. elemento como eslogan. Pero siempre lo manejó, siempre lo manejó. Y él tuvo uno de los aciertos importantes, fue crear los anillos viales, que en esa época, estamos hablando de hace 24 años, sirvieron para descongestionar la ciudad. No, y fue una obra acertada que iba hacia el crecimiento de la ciudad. Entonces, de ahí viene para acá la ciudad moderna y la alcaldía en la actualidad la vuelve a utilizar esta frase y me parece bien porque implica un empuje a ese trabajo que fue inicialmente concebido bajo una etapa de desarrollo de lo que usted nombró hace un momento. Esta ciudad es atípica porque salió de la nada y creció en forma desafortunadamente rápida, sin respetar Y desordenada. las normas. Sí. Entonces, en ese crecimiento hemos tenido que luchar mucho contra la aplicación de las normas que sí existen para que la ciudad sea organizada y regularizada. Si usted analiza el Internet, y eso lo digo para toda la gente que quiera consultarlo, ahí se encuentran los elementos de una ciudad moderna. ¿Qué elementos debe recurrir la ciudad para llamarse como tal? A ver, refrésquenos, ¿cuáles son esos elementos, arquitecto? Nombran 5, pero yo veo que el quinto es igual que el primero, pero vamos a nombrarlos, ¿ya? Dice, debe ser extensa. La ciudad de Santo Domingo ya se puede considerar una ciudad extensa. Y dentro de esto dicen que tiene que ser de alta densidad. Entonces, si quiere que hablemos de la densidad, normalmente, y aquí se aplica, que de 0 a 140 habitantes por hectárea es baja densidad. De 141 a 240 es mediana densidad. Y más de 241 en adelante es alta densidad. Nosotros digamos que este rato estamos en media densidad, en términos generales, porque ha habido un problema con el centro de la ciudad. Como esta ciudad nació de un pueblito, que era tránsito para todos los que viajaban Sierra Costa, las calles del centro de la ciudad eran pequeñas y todavía se mantienen. Todas las calles aledañas a la 3 de Julio, a la Quito, a la Galápagos, son calles relativamente pequeñas que no corresponden a un diseño de una urbe o una gran ciudad. Entonces, ahí viene otro problema, que una de las condiciones para que exista una ciudad moderna dice que debe tener cuadras grandes, así utilizan esta expresión. Y otra dice que tiene que tener vías de rápida circulación, lo cual acabamos de ver que parcialmente se cumple y en el centro no se cumple. Y entonces, como hay mucha densidad, debería haber concentración de construcciones en altura. En Santo Domingo todavía no hay concentración en altura. Eso se debe a que cuando el suelo se satura y ya no hay dónde más construir en un sector, entonces se toma la solución de la construcción en altura. Y vienen los edificios de muchísimos pisos, que aquí en Santo Domingo creo que el que más tiene 12, 13, 14 pisos no pasamos de ahí. Lo cual en cierto modo es bueno,
porque ahorita A ver, pero es que la gente no se atreve a hacer ese tipo de inversión porque no da resultados. Son edificios grandes en términos económicos para la persona que realiza esa inversión. Usted nota que hay edificios de 5 pisos, pero solamente están ocupados hasta el segundo o máximo hasta el tercero. Entonces me parece que por ahí viene la iniciativa de quienes invierten o no en ese tipo de inmuebles. correcto, su observación es muy exacta, lo cual nos llevaría a concluir de que Santo Domingo, como está en la actualidad, no es una ciudad moderna. Entonces, el eslogan planteado por el anterior alcalde y por el actual es un objetivo. O sea, vamos y caminemos hacia allá. No, pero podemos tener esa ambición, esa perspectiva, ese objetivo, ¿no? Correcto. Ahora analicemos un poco los elementos de una ciudad en sí. Una ciudad, por lo general, tiene un área central, que es la concentración de los sitios donde generalmente nació la ciudad. Y eso se transforma con el tiempo en un centro histórico. Santo Domingo, sabemos dónde nació, dónde se originó, dónde empezó a crecer, pero no tiene propiamente un centro histórico, porque el centro histórico se refiere a construcciones por lo menos de 200, 300, 400 años, o como en el caso de Quito, que datan de la época de la colonia, de la conquista. Entonces, Santo Domingo no tiene un centro histórico, pero el área central generalmente se dedica a actividades económicas, o sea, comercio, a edificios de gobierno, o sea, administración, y por ende también a lo que sería el centro histórico, facilitando el turismo y que la gente que llega a la ciudad se informe, conozca la historia, la trayectoria de la ciudad. Ahora, no hay que pensar solamente en esto del el cemento y las piedras para hablar de una ciudad moderna, por ejemplo, sino en los servicios óptimos que debe tener para la población. Servicios que, como el agua potable, como el alcantarillado y otro tipo de servicios en la ciudad, han sido construidos en determinado momento y en otro momento han resultado ya obsoletos por el crecimiento poblacional, el crecimiento de consumidores. Correcto. Usted está tocando precisamente el tercer punto de los elementos de una ciudad moderna, que se refiere tanto a la infraestructura como al mobiliario urbano. Entendiéndose por la palabra mobiliario, todo lo que es la adecuación principalmente de áreas verdes y zonas para recreación de la A población. eso les llaman también equipamiento, ¿o no? Claro, es parte del equipamiento de la ciudad. Entonces, este tema, en el caso de Santo Domingo, es bien difícil de tratar, porque ha sufrido varios vaivenes. Por ejemplo, sin ánimo de criticar, pero vemos que el tema del Parque Gelentenca, que trataba de cumplir una finalidad, de ser un respirador de la ciudad, es exactamente lo que usted acaba de decir. Es un sitio donde se ha puesto baldosa, cemento y casi árboles, como vimos en la publicidad. Nunca han aparecido hasta el día de hoy. O sea, vamos a esperar que eso evolucione, cambie. Pero ese Parque Gelentenca no cumple la finalidad para la que supuestamente fue creado. Un ejemplo. Otro ejemplo de lo que también significa un revés dentro del desarrollo de la ciudad es el mercado de la Ambato y Guayaquil. Ese mercado que fue hecho con una finalidad, ahí sí se notaba un impulso hacia una nueva visión del mercadeo de la ciudad. Hasta la fecha no cumple con su función. Vemos grandes partes vacías y grandes partes que el propio municipio ha tenido que ir a ocupar porque los comerciantes no quieren utilizarla, y las razones podemos decirla por qué. Pero ¿eso qué implica? Implica que las razones para el diseño de ese mercado no fueron debidamente analizadas y el momento de entrar en funcionamiento no cuadra lo físico con la práctica del ciudadano común. Ahora, otra interrogante dentro de ese aspecto es ¿por qué? A pesar de algunos esfuerzos que han hecho las administraciones municipales en ese sentido,
se sigue provocando y con más incidencia el caos vehicular en la ciudad. El caos nace del origen de la ciudad. Hablamos hace un momento que las vías de circulación del centro son pequeñas, salvo, por eso casi toda la circulación de Santo Domingo hasta hace años atrás era este-oeste, o sea, en sentido Quito-Guayaquil, por decirlo de una forma rápida. Y en el otro sentido norte-sur, casi no existen Porque en el centro vías. de la ciudad no hay avenidas, por ejemplo. Exacto. Cuando usted me dice la avenida Quito, desde las 5 esquinas hasta el Indio Colón, no, esa es una calle simplemente. Correcto. Igual sucede con la 29 de mayo, no le podemos decir que es una avenida, es una calle. Y la Galápagos igual. Y la Guayaquil igual, que son paralelas entre sí. O sea, no hay avenidas en el sentido este-oeste que no sean otras que prácticamente las que conforman los dos anillos viales. Esas son avenidas, tanto el anillo interior como el exterior, la Safiqui como la otra que pasa por la Judicatura. Entonces, la ciudad sufre de origen de esta falencia. ¿Cuál fue lo que todos esperábamos que sería la solución al tema de circulaciones en los puntos conflictivos de tránsito? Eran los anunciados pasos a desnivel que podían ser elevados o deprimidos. Pero en la práctica, y aquí en este canal lo hemos analizado con lujo de detalles, que estos pasos tienen falencias en cuanto al diseño. Es decir, si un paso está teóricamente hecho para evitar el cruce de vías y para evitar semáforos en esos sitios, y para que funcione hay que ponerle semáforos, quiere decir que el diseño no funcionó. Es decir, hay un fracaso en cuanto a la concepción urbanística de ese paso a desnivel. Pero claro, ahí ya habría que culparle a la persona que hace los estudios de esa hora, porque los estudios deben marcar precisamente ese tipo de detalles que usted está señalando y que deben dar resultados a posterior, porque obviamente se construye una obra con un fin específico. Se lo está señalando con el propósito de congestionar la ciudad. En ese aspecto hay algunos comentarios también positivos de parte de algunos conductores, en el sentido de que en algún momento dan resultado estas obras construidas en la actual administración. A ver, brevemente quiero tocar con usted otro tema porque ya se nos va el tiempo acá en televisión, pero me parece sumamente interesante lo que estamos abordando. La trama urbana ha debido ser extendida por el crecimiento poblacional, la aparición de cooperativas de vivienda, la aparición de urbanizaciones en el entorno de la ciudad, y en muchos sitios el municipio, donde no ha cumplido el urbanizador, el municipio ha tenido que cargar con esa responsabilidad. Ahora, ¿qué está pasando acá? Me parece que las cifras estadísticas que maneja el Estado para el reparto de recursos a los diferentes gobiernos autónomos no son unas cifras exactas. A criterio del Estado, hasta ahora, Santo Domingo de los Áchilas, ya ahora convertida en provincia, nos llega a los 500,000 habitantes. Sin embargo, tenemos casi 400,000 empadronados. Votantes que van a las elecciones. Entonces es algo ilógico. Y como claro, los recursos se reparten en base a esas estadísticas que maneja el Estado a través del INE, entonces siempre los recursos que llegan a Santo Domingo, y le digo por experiencia, porque yo estuve adentro en el GAD municipal, y una cosa es criticar desde afuera y otra estar adentro, siguen faltando los recursos para atender las necesidades. Lo que usted dice es un punto clave y crítico dentro del funcionamiento de Santo Domingo. ¿Quién tiene la obligación, y lo digo con mayúsculas, obligación,
de que se asignen los recursos en forma equitativa y justa a nuestra provincia son los legisladores, que en este caso son los asambleístas elegidos por la ciudad. Ellos son los que tienen que velar para que el Estado respete las normas en cuanto al tema que estamos tratando, el número de habitantes que ocupan un espacio físico. En el caso nuestro hemos visto con sorpresa que el número de votantes en momentos ha sido mayor al número de habitantes, lo cual implica un problema grave para los recursos de la ciudad que se distribuyen en función al número de habitantes. Entonces, este tema hay que actualizarlo, hay que tratarlo y hay que lucharlo. Porque Santo Domingo, y permítame decírselo un poco sin un fundamento muy técnico oficial, debe ser este momento la tercera ciudad del país en número de habitantes. Porque Santo Domingo tiene más habitantes que Cuenca, que es considerada la tercera ciudad del país, después de Quito y Guayaquil. Totalmente de acuerdo. Entonces, si Santo Domingo es la tercera ciudad del país, debe tener el tratamiento económico en función a ese crecimiento que además sigue explosionando hacia arriba. Bien,